Ahorita me vuelvo a presentar, soy Alejandra García, soy miembro del colectivo Proyecto Ecociencias y pues el día de hoy estamos con el taller Cómo hacer lombricomposta en casa. Bueno, en lo que esperamos otro ratito más vamos platicando un poquito del taller. Este taller estaba planeado para hacerse pues en un formato presencial, pero por obvias razones pues tuvimos que cambiarlo a esta plataforma. Sin embargo, pues esto nos sorprendió de una buena forma porque hemos visto que últimamente hay gente muy interesada pues en hacer su propio huertito, en cuidar más sus plantitas, entonces creo que esto es una gran opción y un gran espacio para quienes están interesados y para quienes ya están iniciando o para los que ya tienen algo comenzado desde hace tiempo. Esta es una gran oportunidad para mejorar la calidad del sustrato que ya tienen y aprovechar los residuos orgánicos generados en casa para mantener sanas a nuestras plantitas y a la vez vamos a desarrollar con esto todo un sistema de reciclaje biogeoquímico. Entonces, ¿qué les parece si para motivarnos un poquito más nos compartimos un cachito de lo que tenemos en casa? Quienes se vayan animando y quieran prender su cámara y mostrarnos qué plantitas tienen, pues estaría muy genial. Pueden alzar la mano en la sección de participantes y mientras yo les voy a mostrar. Sofi, si me dejas compartir pantalla, voy a ponerles por aquí un videíto para que se vayan motivando cada vez más. Y pues aquí tenemos un pequeño huertito. Ok, este es un huertito. Es un espacio muy pequeño que tengo en casa. Tenemos varias especies como cilantro por ahí, una selga, apenas son 3 metros cuadrados, pero pues sí está la oportunidad de hacer tu propio espacio y tener pues plantas y especies de muchos usos, pueden ser medicinales, comestibles, ornamentales, aromáticas, etcétera. Aquí tenemos, por ejemplo, una petunia para atraer colibríes, una lechuga sobreexplotada porque ya hasta le salieron flores, ya le quitamos todas las hojitas. Una zanahoria igual ahí un poco que ya hay que trasplantar porque ya hay muchas plantulitas. Y bueno, más por acá, más cilantro. Otra petunia, esas no pueden faltar. O sea, aquí es la oportunidad para los que se consideran señoras de las plantas y quieren mostrarnos un cachito de lo que tienen por ahí. ¿Y qué más tenemos? Tenemos hierbabuena. Y arriba un ajo con otra plantita que se llama perrito, es una florecita también para polinizadores, la sábila, abajo hay unas caléndulas, pero bueno, esto es nada más como para compartir un poco de lo que tenemos en casa. Es un espacio muy pequeño, pero ciertamente pues es posible hacerte de algo muy pequeño. Y Melina dice yo, a ver Melina, tú que ya estás animada de mostrarnos algo. También Grace Sánchez. Es muy chiquito y tendría que mover mi computadora para enseñárselos, pero les puedo enseñar este meloncito. ¡Qué bonito! Está muy cute. Es el segundo que da mi melón. Excelente, qué bueno. Pues mira, aquí también Grace a lo mejor nos quiere mostrar algo. A ver, Grace, ¿qué tienes para mostrarnos el día de hoy? ¡Ay, se ven unas plantitas! ¡Qué bonito! Ok, también es un espacio pequeñito, pero pues excelente. Y más plantitas. Igual hasta si tienen una composta por ahí, pues vamos compartiendo un poco de lo que tenemos. ¡Ay, qué lindo! Ok. No, pues sí está más amplio el patio que el mío. Creo que el mío sí está muy pequeñito. Regis, ok. Pues gracias, Grace. Muy bonito. Bueno, pues si gustan, vamos a continuar después de este breve paréntesis. Bueno. ¿Qué más? Bueno, creo que este es un gran paso, o sea, tomar este taller es un gran primer paso. Según sea el caso, esto puede ser un complemento o puede dar como pie a iniciar un nuevo huertito en casa, así que vamos a
proceder a presentar a nuestros talleristas el día de hoy, les voy a presentar al grupo Lombricomposta Control, Facultad de Ciencias. También les recuerdo que para aquellos que quisieran hacernos llegar algún comentario o preguntas en la transmisión de Facebook, vamos a dejar un link para Slido, que es una plataforma en la que ustedes pueden dejar sus preguntas y pues ahí la vamos a tener. Bueno, entonces, ¿quiénes van a estar el día de hoy con nosotros? Lombricomposta Control Facultad de Ciencias es un proyecto de divulgación científica fundado por 4 amigos y estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la Tierra de la UNAM, que tuvo sus orígenes siendo una propuesta de proyecto final para la asignatura de Ecología impartida durante la carrera. Fue el estudio de los suelos a partir de una perspectiva biológica el tema que originó la necesidad de implementar y difundir un método de aprovechamiento de los residuos orgánicos generados por los humanos basado en la actividad biológica de las lombrices, es decir, la lombricomposta. Teniendo así que, con el apoyo de expertos en el tema y de profesionales de la docencia, el equipo ha logrado difundir los beneficios de este método de manejo de residuos de manera exitosa en lugares como el Papalote Museo del Niño, así como a través de plataformas digitales. Esto recalcando la importancia de la divulgación científica y con ello la accesibilidad del conocimiento científico a la sociedad. Entonces, bueno, les cedo la palabra, tienen libre para comenzar. Hola, sean todos ustedes bienvenidos a este taller de lombricomposta. Tanto mis compañeros como yo estamos muy felices de que estén aquí con nosotros compartiendo este tiempo. Antes que nada, esperemos que tanto ustedes como sus familiares se encuentren bien. Y pues antes de comenzar este taller, queremos darles unos conceptos que son clave a lo largo de toda esta conversación. La siguiente, Sofi, por favor. Bueno, son 2 conceptos importantes que muchas veces se usan indistintamente, que es lombricompostaje y lombricomposta. Lombricompostaje va a ser el proceso de descomposición de la materia orgánica que se lleva a cabo por las lombrices, bajo condiciones óptimas y controladas en un tiempo determinado. Estas condiciones van a estar a cargo de nosotros durante este proceso. Ahora, lombricompostaje, o bien conocido como humus de lombriz, va a ser el resultado de la descomposición de la materia orgánica. La lombricomposta también se conoce como abono orgánico, y este contiene materia orgánica con minerales, ácidos húmicos y fúlbicos que sirven para nuestras plantas, y se maneja en 2 formas, el humus líquido, que también se conoce como lixiviado, o el humus sólido. La siguiente, Sofi, por favor. Ahora, queremos hacer lombricomposta, va a ser nuestro objetivo, y para ello debemos de conocer al animalito estrella que va a estar con nosotros, que serían las lombrices de tierra. Les vamos a dar algunas características importantes que deberán de ser consideradas durante el proceso del lombricompostaje. Las lombrices, como sabemos, habitan en el suelo y son animales herbívoros. Hay que tener muy en cuenta durante el proceso del lombricompostaje que su piel debe estar húmeda porque ellas respiran a través de la piel. Otra de las cosas que hay que tener muy en cuenta es que las lombrices no tienen ojos, pero sí tienen células especializadas a lo largo de su cuerpo que son muy sensibles a la luz. Y por ello tienen que estar en un lugar oscuro, un lugar sin mucha luz, porque tienden a esconderse e incluso les lastima. Otra de las características es que las lombrices llegan a medir desde 15 hasta 25 centímetros de largo. Quizá todos hemos jugado con lombrices alguna vez en nuestra vida y nos hemos dado cuenta que tienen muchísima flexibilidad. Esto ocurre porque las lombrices están segmentadas por anillos en todo su cuerpo, los que les permite la flexibilidad. Otra de las características muy importante es que cuando una lombriz es adulta, tiene una pequeña masa más grande que el resto de su cuerpo, y a esta se le llama citelo. Y únicamente las tienen las lombrices adultas porque les va a servir para la reproducción. Y ahí es donde nosotros nos podemos dar cuenta cuando nuestras lombrices ya están maduras y listas para una reproducción. También otra de las cosas súper importantes que tienen las lombrices es que gozan de poder regenerar sus partes que les han sido suprimidas. Por ejemplo, hay muchas veces que tenemos contacto con una lombriz y accidentalmente se rompe, pero no pasa nada.
ellas se regeneran. Pero esto de no pasa nada no quiere decir que tengamos que jugar con lombrices o estresarlas, porque ellas también tienden a fraccionarse. Entonces lo que vamos a hacer es que tenemos que tener conciencia de que las lombrices nos van a ayudar a nosotros al proceso de lombricompostaje y por lo tanto debemos de cuidar de ellas y darles pues sí una mejor calidad de vida, alimento y todo. Entonces hay que tener un poco de conciencia, no estar jugando con ellas porque también son muy sensibles. Bueno, también junto a con las termitas y hormigas está un concepto súper interesante porque se les llama ingenieros del suelo, porque causan importantes cambios en él, tanto físicos y químicos. Y algo importante es que las lombrices crean, van moviéndose en la tierra y crean lo que se llama galerías. Estas galerías, hoyitos o túneles que vemos sirven para la oxigenación del suelo, que es súper importante. La siguiente, Sofía, por favor. Bueno, en este caso les hablé de las características de la lombriz de tierra, pero para la lombricomposta se recomienda que se use la lombriz roja californiana porque tiene características muy importantes. Una de las principales es que puede consumir entre el 50 y el 100% de su peso diario y duplica su población en 90 días. También tiene una capacidad muy alta de procesar y ampliar una cantidad de productos. Y algo muy, muy importante que no ocurre con otras lombrices es que tolera amplios rangos de temperatura, humedad y también pH, ya que la lombriz común de tierra es como rosita y esa no aguanta los cambios bruscos de pH, lo que sí ocurre con la lombriz roja californiana. Y también son longevas, viven más de 10 años algunas, en condiciones óptimas. Aquí les pusimos un ciclo de vida, o mejor dicho, un tiempo de desarrollo de la lombriz roja californiana, que vamos a empezar con el cocón. Es muy importante que desde ahorita identifiquen cómo son los cocones, porque las vemos en la lombricomposta y empezamos a decir, no sé qué es esto, y lo retiramos. No, es súper importante dejarlos, y de hecho los dejan en espacios en los que ellas vean que hay mayor humedad. Entonces los cocones son como bolsitas pequeñas, amarillentas, son muy pequeñitos, son menos de 1 centímetro, mucho menos de 1 centímetro. Una vez que las lombrices dejan sus cocones, estos van a eclosionar después de 21 días, van a nacer las lombricitas. Y algo muy importante es que cada cocón puede tener de 1 a 20 crías, ¿ok? Después de 90 días de que nació la lombricita, se va a convertir en una lombriz adulta. Y como se los mencioné, lo que va a diferenciar a la lombriz va a ser el citelo, cuando ya es adulta. Entonces, cuando una lombriz ya es adulta, tiende a reproducirse. Y esto ocurre 7 días después de que tiene el citelo, ocurre el acoplamiento, que es entre 2 lombrices. 3 días después sueltan el cocón. Algo muy importante que hay que recordar aquí es que nuestras lombrices se van a estar reproduciendo en un periodo semanalmente. Entonces, esto hace que al cabo de un año, un módulo inicial de lombriz roja que teníamos se multiplique desde 8 hasta 12 veces, siempre y cuando las condiciones sean óptimas. Bueno, muchas gracias, Debbie. Bueno, me gustaría agregar que es muy recomendable que para iniciar nuestra lombricomposta empecemos a la producción con lombrices californianas en su etapa adulta. Esto para que haya una mayor actividad metabólica y con esto ayuden a que los desechos orgánicos se descompongan de una manera más fácil. Perfecto. Ahora que sabemos las características de las lombrices, podemos dar paso a cómo vamos a crear nuestro lombricompostador, que el lombricompostador va a ser donde van a estar nuestras lombrices con los desechos orgánicos. Entonces, para nosotros saber qué tipo de lombricompostador usar, tenemos que hacernos 3 preguntas esenciales. La primera pregunta es, ¿qué espacio tenemos nosotros para destinarlo a la lombricomposta? O sea, ¿dónde va a estar? El segundo va a ser, ¿qué cantidad de desechos orgánicos nosotros generamos? Si generamos muy pocos desechos, no sé, 1 kilo a la semana, tal vez no podamos usar una caja.
de las grandes que son como donde se mete ropa o zapatos. Igual y lo indispensable sería adaptarlo, por ejemplo, a un huacal. En este caso les vamos a exponer 3 tipos. Otra de las preguntas, perdón, es ¿qué cantidad de lombrices yo tengo? Es súper importante esto porque no podemos tener 20 lombrices y querer darles demasiado alimento, porque lo único que va a pasar es que va a ocurrir el tiempo, ellas no lo van a alcanzar a consumir y va a empezar una descomposición. Y una vez que el alimento está descompuesto o con hongos, ya no sirve para la lombricomposta, ¿ok? Entonces, una vez que respondimos estas preguntas, tenemos que ser conscientes de que el ambiente en el que tiene que estar tiene que ser oscuro, ¿ok? Entonces, el primer método que les proponemos es el apilamiento de cajas. Este es por si producimos muchos desechos, por si vivimos en un lugar donde los desechos orgánicos son ocurrentes. Lo que va a pasar es que vamos a tener nuestra primera caja o caja inferior, en donde se van a acumular los lixiviados o humus líquido. Entonces, a esta se le va a colocar un grifo antes de montar el sistema para poder drenar los lixiviados. La segunda caja que va encima de esta sería la caja intermedia, en donde vamos a colocar ya los desechos orgánicos. Más adelantito les vamos a explicar cómo se acomodan las capas, pero aquí iría los desechos orgánicos y las lombrices. Una vez que el intermedio se llenó, o sea que ya terminamos de echarle todos los desechos y ya no nos cabe más, tenemos que agregar un tercer bote, que es el bote superior. Es muy importante que cada uno de estos botes, del bote intermedio y superior, tenga hoyos en la parte de abajo, porque así será como va a ir escurriendo el lixiviado. ¿Ok? Y otra cosa que es muy importante es que en este caso, por ejemplo, las cajas tienen que, bueno, cualquier método que usemos tiene que ser llenado máximo a 2/3. ¿Esto por qué? Porque vamos a poner hoyos en el último tercio que sobra, vamos a poner agujeros para que haya una correcta oxigenación. ¿Esto por qué? Bueno, si ya no hay oxígeno, si ya no hay un transporte y un intercambio de oxígeno, nuestro sistema se va a hacer anaerobio. Y nuestras lombrices, como algunos de microorganismos que habitan dentro de nuestra lombricomposta, son aerobios y por lo tanto van a morir si no hay un intercambio correcto de oxigenación. Entonces, en este método, una vez que se llenó el segundo balde, ponemos el tercero. ¿Ok? Bueno, si nosotros en casa generamos muy pocos residuos, pero queremos empezar a hacer una lombricomposta, o simplemente decimos, bueno, no quiero intentarlo tan grande, tengo pocas lombrices, el método 2 es buenísimo, y la verdad es que también se reutiliza el PET. Podemos hacer varias lombricompostas pequeñas y no hay problema, podemos intentarlo con PET. Si es transparente, no importa, busquemos un lugar oscuro. Otra de las cosas es que no se puede estar moviendo, o sea, moviéndolo del lugar, a menos que veamos que las condiciones no son favorables, entonces sí lo desplazamos, pero si no se puede quedar en ese lugar sin problema hasta que termine el proceso de lombricompostaje. En este caso se van a usar simplemente 2 botellas de plástico. En la botella A se corta la parte de arriba, en la botella BC, que es una sola botella, se corta casi a la mitad, poco menos de la mitad. Se ensamblan, esto con la finalidad de ¿qué? De que en C van a caer los lixiviados. En A se va a colocar el material orgánico y las lombrices. La boquilla de A no va a estar cerrada, tiene que estar abierta para que se puedan drenar los lixiviados. ¿Ok? Igual llenamos a 2/3 y ponemos los hoyitos para que haya una correcta oxigenación. ¿Por qué? Porque algo también importante es que tanto en este método como en el otro y el que sigue, tenemos que tapar en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque si no, se escapa la humedad y como dijimos, nuestras lombrices respiran por la piel y por lo tanto tiene que estar húmeda. Entonces, si nosotros no lo tapamos, se escapa la humedad y se empieza a secar nuestra lombricomposta. O simplemente, como se está descomponiendo la materia orgánica, muchas veces también llegan algunos mosquitos, se generan malos olores, entonces lo recomendable es taparlo y que haya ahí mismo su proceso de descomposición. En B, como dijimos, va a ser la tapa, se va a usar cinta para cerrarlo y que el único hoyito por el que entre el oxígeno sean los agujeros que se hicieron en A. ¿Ok?
Luego, el siguiente método es el que tanto mi equipo como yo empleamos. Es un método muy sencillo, la verdad. Es muy fácil, el guacal se puede conseguir en cualquier frutería, en cualquier mercadito, y muchas veces ellos los desechan. Entonces, este va a permanecer igual en el suelo. Hay que darle un poco de elevación, ya sea con tabiques o cuadritos de madera, para nosotros poder meter una charola abajo, y ya que le hicimos hoyitos a la bolsa, bueno, no, todavía no, para que ahí caigan los lixiviados. Entonces, vamos a colocar la bolsa como si tratáramos de envolver por dentro el guacal. Vamos a hacer hoyos pequeños, no muy grandes porque se pueden salir las lombrices, hoyos pequeños para que ahí se drenen los lixiviados y caigan en la charola que colocamos. Igual, por ejemplo, si ven en la imagen, se ve como que un pedacito está salido de la bolsa de plástico. Con ese mismo plástico vamos a poder tapar nuestra lombricomposta, ¿ok? La tapamos y simplemente cuando echemos comida o alimento, lo destapamos y listo. Por ejemplo, con el método 2 es un poquito más complejo, hay que quitar la tapa y se llena muy rápido, pero repito, podemos hacer varios de esos modelos en casa. Ese mismo ocupa muy poco espacio. Entonces, el del guacal es el que nosotros usamos. Les digo que es un método muy sencillo. Realmente yo considero, y igual consideran mis compañeros, tal vez, que lo difícil no es hacer la lombricomposta, o sea, poner las capas y decir, ya escogí mi método, ya puse mis capas, ya puse mis lombrices. Sino lo complicado muchas veces es que no sabemos qué material usar, cómo hacer un correcto monitoreo y qué puede pasar en nuestra lombricomposta. Entonces, ahorita vamos a ir viendo eso. Lo siguiente que vamos a ver es qué material podemos usar para compostar. ¿Ok? Es muy importante saber qué material vamos a usar. Principalmente se agrupan en dos categorías, ya sea material seco o café, o material verde o húmedo. ¿Ok? El material seco es muy importante recordar que es alto en carbono. ¿Ok? Entonces, estos generalmente, como lo dice su nombre, son secos o cafés, que vienen siendo hojas, el huevo, la cáscara de huevo, hojas secas, césped que ya está marchito o pasto marchito, acerrín, paja, los restos de cuando podan, pero ya están secos. Siempre y cuando estén secos, ya es parte del material café. Pero si es poda y sigue verde, forma parte del material verde. Eso hay que tenerlo muy en consideración, porque hay que guardar proporciones que más adelante les vamos a decir. Entonces, el material seco es todo lo que veamos café, que sea material orgánico y que esté seco, y va a ser un aporte de carbono. Entonces, ahora, el material verde. El material verde tiene una mayor composición de nitrógeno y agua. Entonces, en el material verde se van a considerar tanto los restos de frutas como de verduras, los restos de verdes del jardín, como les dije, de poda, y los del huerto. También en césped y las bolsitas de té o de café, esas se pueden agregar, el café en muy poca cantidad. Otra de las cosas que es muy importante recordar es que para acelerar nuestro proceso de descomposición, el material tiene que ir cortado en pedazos pequeños, tanto el material verde como el material café, pero no muy pequeños. Lo que es recomendable es de 1 centímetro mínimo, porque si no, lo que pasa es que han dicho, bueno, ¿se puede moler? No, no se puede. Lo que ocurre si molemos el material es que se va a pelmazar y va a generar un ambiente anaerobio, o sea que no va a tener un intercambio de oxígeno. Si se hace un ambiente anaerobio, lo que ocurre es que se empieza a pudrir la comida, se empiezan a morir nuestras lombrices, y algo muy importante es que tenemos contenido de nitrógeno. El nitrógeno, al reaccionar con el oxígeno, produce amoníaco. Y no es bueno ni para nosotros, ni para nuestra salud, ni para la de las lombrices que se produzca esa molécula de amoníaco. Entonces, lo recomendable es que sea de 1 centímetro, no muy grande, porque nuestras lombrices no lo van a consumir tan rápido, y lo que pasa es que empieza muy rápido un proceso de descomposición. Entonces, ahora los materiales con los que hay que tener cuidado.
La siguiente, Sofi, por favor. Ok. Hay materiales con los que hay que tener cuidado, sí, como se los dijimos hace un rato, las lombrices rojas californianas tienen una alta resistencia a los cambios bruscos de pH, pero hay que tener cuidado con algunos materiales, en general son verdes, porque tienen un aporte de un pH ácido, ¿ok? Entonces, comenzamos con el césped. Es un material que podemos usar, ¿sí? Es material verde, pero tiene un problema. El césped tiene un alto contenido de agua, ¿ok? Tiende a compactarse y va a ocurrir lo mismo que si agregamos materia orgánica muy pequeñita. Se va a comenzar a apelmazar, no va a dejar que haya un intercambio correcto de oxígeno y por lo tanto ocurre un ambiente anaerobio, o sea, sin oxígeno, lo que produce malos olores, lo que dijimos que ya produce amoníaco, entonces hay que evitar a toda costa eso. Entonces, si vamos a querer agregar césped, lo que hacemos es extenderlo, ya sea en una tela, en cartón, en algo que absorba humedad por algunos días, tal vez una semana. Entonces, ya que está semiseco, lo podemos agregar. Si sigue estando verde, cuenta como material verde y recuerden que es aporte de nitrógeno. Pero si ya está café y se secó, ya es aporte de carbono. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Luego vienen las coníferas. Las coníferas son arbustos o árboles que tienen forma de conito y su fruto también son conos, ¿ok? Con ellos ocurre un problema. Como sabemos, generan resina, que es esa tiene apariencia de miel y tiene un aroma característico. Bueno, esto también va a afectar a nuestra composta y otra de las cosas que hay que tener muy importante en consideración es que las coníferas tienen un pH ácido, ¿ok? Entonces, si nosotros ya agregamos nuestra cantidad de ácidos y seguimos agregando coníferas o usos de material de arbustos o así, va a seguir generando un pH ácido y puede llegar hasta un pH de 4 y nuestras lombrices ya no toleran ese rango de acidez. Entonces, hay que tener cuidado con las coníferas y con otra de las que sí hay que tener muchísimo cuidado es con los cítricos, ¿ok? Los cítricos, como sabemos, tienen un pH ácido, muy ácido. Por ejemplo, el limón me parece que tiene un pH de 2, la naranja tiene un pH de 4. Entonces, si empezamos a decir, bueno, es que yo consumo muchos cítricos, voy a acumular mis cítricos y se los echo a mi composta. No. Lo ideal sería que agregáramos esos ácidos o cítricos con alimentos que sean básicos o tengan un pH mayor a 8. ¿Ok? Entonces, si hacemos esto, se va a hacer crear un ambiente neutral y así podrán estar a gusto nuestras lombrices. Pero si seguimos agregando cítricos y cítricos, va a ocurrir que se van a morir. Ya hace un rato comentaba con mis compañeros que cuando nosotros hicimos la lombricomposta, la hicimos para crear un video y subirlo a nuestra página, empezamos en la Facultad de Ciencias, hay tejocotes. Los empezamos a meter y yo les dije, es que no se reprodujeron las lombrices, agregamos lombrices de tierra común, que son rositas, la californiana es rojita, y ya no están. O sea, la lombriz de tierra común ya no está en mi composta. Entonces, lo que ocurre es que ella no toleró el cambio tan brusco de acidez que creamos nosotros, porque no sabíamos el pH del tejocote, y el tejocote tiende a ser ácido. Entonces, lo que ocurrió es que nuestra lombricomposta se acidificó, y las únicas que resistieron fueron las lombrices rojas californianas, y las otras ya no están presentes en la composta. Entonces, hay que tener cuidado. Lo que se puede hacer es consultar en fuentes que sean viables el pH del alimento que vamos a echar para ver más o menos en cómo va a estar nuestra lombricomposta, ¿ok? La siguiente y muy importante es materiales que no podemos usar. Muchas veces creemos que todo lo que generamos de desechos orgánicos se puede echar a la composta y esto no ocurre, ¿ok? Principalmente no se pueden usar materiales no orgánicos o más bien inorgánicos, que serían como metales, plásticos. Estos no se pueden digerir, principalmente por las lombrices y en general no se digieren, no son compostables. Entonces, materiales no orgánicos
no los podemos colocar. Otra de las cosas que no podemos colocar son los restos de comida cocida. Si hoy comimos, no sé, caldito de pollo y lo queremos echar a la composta, no se puede. Lo que pasa es que si nosotros ya cocimos nuestros alimentos, tienen un periodo muy corto de vida. Y lo que ocurre es que van a empezar con su proceso de maduración, se van a empezar a descomponer. Insisto, lo único que va a pasar es que vamos a traer a plagas, hongos, se va a llenar muy feo nuestra composta de cosas que no queremos y al final lo que tenemos que hacer es desechar y volver a empezar. Y eso es lo que no queremos. Otra de las cosas que tampoco se pueden echar son lácteos. Y los lácteos son pues leche, queso. Eso tampoco se puede echar porque ¿qué pasa? Que como dijimos, son herbívoras nuestras lombrices, comen plantitas y eso. Esto no lo pueden consumir, no lo digieren y empieza un proceso de descomposición. Inclusive cuando los desechos, los lácteos ya no los consumimos y se empiezan a echar a perder, generan muy malos olores. Entonces, lácteos no podemos usar. Medicamentos tampoco los podemos usar en nuestra lombricomposta, incluso hay regulaciones de cómo desechar los medicamentos, pero en nuestra lombricomposta no pueden participar. Otra de las cosas es que cuando nos metemos a una página a buscar cómo hacer mi lombricomposta, muchos dicen, pongan como primera capa periódico cortado. Y lo que ocurre con el periódico cortado es que tiene tinta y la tinta daña a los microorganismos y organismos que están dentro de nuestra lombricomposta, incluidas las lombrices. Entonces, podemos usar aquellos que no tengan derivados de colores como rojo, o sea, que no tenga colores más que color negro, tal vez, y muy poco, porque si no, genera químicos. Los colores tienen químicos y esos van a dañar a nuestras lombrices. Igual, productos químicos no podemos agregar. Y excremento de animales carnívoros. Ok, muchas veces dicen, es que mi perro hizo popó, lo puedo echar. No, no se puede echar porque no tiene nada que sea aprovechable para nuestras lombrices. Ok, porque tienen una dieta muy diferente a lo que se está poniendo para poder compostar. ¿Ok? Entonces, venden excremento de borrego, excremento de conejo. Ellos, por ejemplo, lo que pasa es que no consumen el pastito, pero mucho de eso lo vuelven a desechar. Entonces, nuestras lombrices lo van a aprovechar y eso sí se podría usar. Excremento de humano tampoco se puede. Nosotros consumimos un montoncísimo de cosas que no van a beneficiar para nada nuestras compostas. ¿Ok? Pañales desechables tampoco. Aunque digan ecológicos, muchas veces no se pueden ni siquiera degradar, entonces lo mejor es no usarlos. Contienen plásticos, contienen tinta, contienen colorantes, aromatizantes inclusive, y no van a funcionar en nuestra lombricomposta. Otra de las cosas que no podemos usar son los aceites. Igual, hay métodos para desechar aceites. La lombricomposta no es una opción, ya que, bueno, sabemos que es un producto insoluble y si nuestras lombricitas respiran por la piel y nosotros agregamos aceite y luego el aceite tiende a generar una capa arriba del agua, pues ni siquiera van a poder respirar. Hay que tener cuidado con eso. Otra de las cosas son los huesos. Los huesos no se pueden digerir por las lombrices, están súper chiquitas y aunque los molamos no los van a consumir, insisto. Nuestras lombrices son herbívoras, igual carne. Dicen, es que consumimos carne y la dejamos y la queremos poner en la composta. No se puede, porque al menos los principales microorganismos y organismos que van a estar dentro de nuestra composta son herbívoros. Entonces simplemente vamos a generar que lleguen otros organismos como son las moscas de fruta y dejen sus huevecillos, entonces van a competir por recursos y ya van a desplazar a las lombrices, entonces no se recomienda. Alimentos con salsas tampoco los echen, por favor. Muchas veces las salsas, por ejemplo, el tomate es un ácido, el picante pues tiende a generar mucho calor y más adelante van a explicarles mis compañeros qué pasa con la temperatura en la composta. Entonces la sensación de picor y calor es la misma, entonces no podemos agregar picante. Y los siguientes temas serán tocados a partir por mi compañera Sofía,
y que les va a empezar a explicar a partir del proceso de lombricompostaje. Muchas gracias, Gaby, por toda la información. Y bueno, desde aquí vamos a empezar, aquí veremos el proceso de cómo es que vamos a posicionar las capas de los materiales verdes y cafés, así como de otros elementos, como será la tierra de maceta y las mismas lombrices. Bien. En sí, el proceso es muy fácil, solo hay que poner especial atención en las proporciones en que estas se deben colocar. Además, con el número de capas que vayamos poniendo en nuestro recipiente va a depender también del volumen del mismo. Es decir, no podemos poner, no debemos querer meter tantas capas en un modelo, por ejemplo, como el método 2 que se empleaba en las botellas. Tal vez podríamos, con 2 capas sería suficiente, pero también depende mucho del recipiente que vamos a utilizar. Bueno, la base principal y en lo que nos vamos a partir de lo que vamos a partir es en nuestro envase en la parte inferior. Muchas veces se recomienda que no empecemos a posicionar las capas de la composta directamente en el envase, sino que en la parte más inferior de pongamos materiales como cartón sin colorantes, algunas rocas. En el ejemplo que veremos será tierra de maceta. Incluso lo más recomendable es que la primera capa sea de humus que obtuvimos de nuestras lombricompostas anteriores. Es decir, el producto que obtengamos tal vez de nuestra primera composta, la podemos utilizar para hacer una nueva y será beneficiosa totalmente. Entonces, veamos el esquema. Ya que tenemos nuestra capa de rocas, de paja o de cartón, vamos a posicionar una capa de tierra de maceta. Después colocaremos, como se ve en el número 2, una capa de lombrices californianas. Esta capa de lombrices californianas debe ser proporcional a nuestro envase, pues aunque las lombrices californianas pueden vivir en grandes poblaciones, no es recomendable que saturemos nuestros envases, nuestras lombricompostas de grandes cantidades de lombrices, porque de este modo pues las vamos a estresar y no vamos a permitirlas que tengan las condiciones óptimas para que obtengan su alimento y va a haber mucha competencia. Entonces hay que poner una cantidad moderada de lombrices. Después vamos a posicionar una capa de material verde. Recuerden que el material verde son todos los desechos de verduras, de frutas, algunas ramas frescas. Y aquí les va una recomendación, así como a los humanos, los nutriólogos nos recomiendan que comamos frutas y verduras de colores variados porque estas nos proporcionan diferentes vitaminas y minerales. Lo mismo va a suceder con nuestras lombrices. Entre más variado sea el alimento que nosotros les vamos a otorgar, va a ser mejor para ellas. Ellas estarán felices de tener tantos nutrimentos que ellas van a poder absorber. Bueno, nos quedamos en la capa 3, la capa de materiales verdes. Después, en la capa 4, va a estar compuesta por 2 capas de material café, es decir, material de hojas, de ramas, todos los aditamentos vegetales, pero ya secos que podamos encontrar. Tiene que ser esta capa del doble de la capa de materiales verdes. Y bien, puede ser que a partir de aquí ya coloquemos las últimas 2 capas para sellar nuestra lombricomposta, o si en este caso, si tuviéramos un recipiente más grande, podríamos repetir la capa 1, 2, 3 y 4. Recordemos hasta la proporción que nos dijo Gaby de 2/3 de nuestro recipiente. Es decir, no vamos a llenar nuestro recipiente, pero sí vamos a lograr colocar estas capas hasta que quede 1/3 del recipiente vacío. Es decir, podremos tener, por ejemplo, el método 1, el de las cajas, que recuerdan que estaban apiladas, y podríamos decir que ahí podríamos repetir el proceso 1, 2, 3 y 4 unas 3 veces, tal vez. Y bien, ya que se acabaron y veamos que vamos a llegar ya a los 2/3 de la cantidad total de nuestro recipiente, entonces lo que vamos a hacer será poner la capa señalada por 5, que es otra vez tierra para maceta,
Y para finalizar vamos a añadir una capa de materiales cafés, o también podría ser cartón o paja. ¿Esto por qué? Pues para simular un poco esas condiciones en el bosque del sotavento, del material que se queda acumulado en las raíces de los árboles. Y recordemos que también esto va a añadir una capa protectora para nuestras lombricompostas, y con ello impidiendo el paso de la luz, pues recordemos que les encanta vivir en la oscuridad. Muy bien, ahora las fases del proceso de compostaje. Es muy importante que nosotros vayamos conociendo cómo se va a ir desarrollando nuestro proceso en la lombricomposta, porque con ello podríamos detectar si alguna de estas fases no se está desarrollando, no se desarrolla completamente, o si no se, o cualquier anomalía que podamos ver tiene que ser atendida de inmediato. Recordemos también, y es muy importante, que estamos tratando con seres vivos, organismos vivos que requieren de tu atención completamente. Es decir, esto es un proyecto con el que tienes que estar comprometido 100%, porque las lombrices y todo el ecosistema que se forma ahí va a depender directamente de las condiciones que nosotros les generemos. Y bueno, se dice que se divide en tres capas principales, en tres fases principales. La primera es la fase de latencia, es la primera etapa que se da en el compostaje, y en esta etapa se da un aumento de la temperatura debido a que hay un incremento en la actividad metabólica. Es por ello que la temperatura se eleva y se producen ácidos orgánicos que hacen bajar el pH. Aquí podemos encontrar unas temperaturas de hasta 40 grados centígrados, por ejemplo, y a partir de ahí se va a dar paso a la segunda fase, que es la fase termófila. Esta es la fase donde se presenta la descomposición más rápida que va a haber dentro de nuestra composta. Sin embargo, así como va a presentar la actividad de descomposición mayor, también va a presentar después un declive de la temperatura, y con ello también un descenso de la actividad metabólica de todos los microorganismos que están trabajando. También en esta fase se detecta que el volumen de nuestra composta empieza a disminuir, como si se compactara, y es totalmente normal. Por último, tenemos la etapa de maduración, que es un periodo que requiere meses para que la temperatura llegue a los 24 o 25 grados, que usualmente es la temperatura ambiente aquí, al menos en la Ciudad de México. Y en esta etapa se produce la polimerización del humus. Veremos a continuación un gráfico donde podemos verlas representadas. La primera, la fase de latencia, que se desarrolla durante la primera semana. Después, la fase termófila, donde tenemos el incremento mayor de temperatura, y después el declive se da entre la semana 2 y 5. Y por último, la fase más larga de todas, que es la fase de maduración, que dura aproximadamente unas 16 semanas. Bueno, a lo largo de todas estas fases va a ser necesario que nosotros monitoremos de manera adecuada los parámetros de temperatura, humedad y pH. Como les decía, estamos tratando con un microecosistema ahí dentro que depende totalmente de las condiciones que nosotros les demos, y las lombrices, recordemos que trabajan para nosotros. Entonces, pues, si ellas están ofreciéndonos este servicio, nosotros debemos de cuidarlas y procurarlas. Entonces, empezamos con el parámetro de la temperatura. Usualmente debe estar entre, como les mencionaba, dependiendo de la etapa, ya sea a temperatura ambiente o incluso puede aumentar en las dos primeras fases del proceso. Sin embargo, un método con el que se puede monitorear es a través de un termómetro, o un termómetro con estos que tienen una barrita que se introduce en la materia y te da la temperatura. O también se puede medir, si no tenemos un termómetro, con una barra de metal o de madera. La introducimos con mucho cuidado dentro de nuestra composta, y al retirarla podemos darnos una idea aproximada
de cómo va la temperatura de nuestra composta. Ok, bien, todos estos parámetros van a depender del lugar en donde nosotros estemos habitando y el lugar en donde vamos a poner nuestra composta. Es decir, las condiciones que tú tienes que dar para que la temperatura se mantenga correctamente no van a ser las mismas si haces una lombricomposta en la playa, pues vas a buscar que tengan un lugar más fresco, más templado, tal vez debajo de un techo, o por ejemplo que hagas lombricomposta en una zona de alta montaña donde hace más frío y vas a tener que buscar tal vez un área con mayor incidencia de luz solar o cerca de algún lugar donde pueda incrementar su temperatura. Lo mismo con los demás parámetros. Va a depender si vivimos en un lugar lluvioso, entonces tal vez la humedad va a ser demasiada, o si estamos en una parte desértica, el agua tal vez deberá ser agregada con mayor, bueno, sí. Otro de los parámetros es la humedad. Para medir la humedad se puede utilizar la llamada técnica del puño cerrado, que consiste en introducir la mano dentro de la composta, sacar un puñado del material, abrir la mano y el material debe quedar apelmazado pero sin escurrir de agua. Aquí va un tip para que controlen la humedad. Se calcula que debe estar entre un 70 y 80%. Y como tip les recomendamos que la cantidad de agua que se le agregue no debe excederse, porque recordemos que dentro de los materiales verdes también va incluida una proporción de agua. Entonces es recomendable que se pongan una pequeña cantidad cada semana o por ejemplo cada 15 días, a que tengas 15 días sin ponerle agua sin adicionarle agua a tu lombricomposta y que de pronto quieras vaciar, no sé, 1 litro completo, ¿no? Es más recomendable que paulatinamente vayas añadiendo agua para que también todo nuestro ecosistema pues lo vaya capturando de mejor manera. El pH es también una variable muy importante que, como ya vimos, va a depender de los materiales que nosotros vayamos a depositar. Usualmente se dice que las lombrices pueden vivir entre un pH ácido de 4 y uno de 8, pero esos son los extremos, que quiere decir que que vivas en los extremos no necesariamente quiere decir que vivas en las condiciones óptimas. Entonces se apunta más por un pH entre 6 y 8, con tendencia tal vez a neutro o un poco ácido. Para monitorearlos, venden tiras reactivas que miden el pH y que, por ejemplo, en la imagen que tenemos ahí se encuentran en Mercado Libre a partir de unos 40 pesos. Y pues para hacer que rindan más, podemos cortar estas tiras a la mitad y así tenemos más material para medir el pH. Para hacerlo, necesitas colocar en un vaso una proporción de 1 a 5, 1 de cantidad de lixiviado o de compost y 5 volúmenes de agua. Por eso la proporción 1 a 5 se agita y posteriormente se introduce la tira reactiva y eso nos va a dar una indicación de cómo se está manejando el pH. Por ejemplo, algunos tips para tal vez mantener el pH más ácido o más alcalino. Siempre recuerden en la tendencia a neutro, pues va a ser, por ejemplo, si tenemos un pH de 10, de 12, podemos agregar elementos como vinagre de manzana, siempre diluido con agua, café y tal vez ácido cítrico natural. Por otro lado, si tenemos un pH muy ácido y queremos recorrerlo hacia el neutro, pues podemos agregar cal o incluso carbón vegetal triturado. Pero aún así hay que tener cuidado con estos elementos que agregamos, y cualquiera de ellos que vayas a agregar para corregir el pH en tu composta debe de estar asimilado anteriormente.
porque no lo puedes deposicionar directamente a tu composta. Es por ello que se requiere, y les volvemos a recalcar la importancia del monitoreo constante, porque todo esto se hace para evitar llegar a estos extremos de añadir ácido cítrico o añadir carbón natural. Tenemos que estar siempre al pendiente de cómo va nuestro pH, porque de ser de otra manera tendríamos que alterar factores y con ello estresar a las lombrices, y es lo que menos queremos, que se estresen y que de pronto dejen de hacer sus actividades metabólicas y mueran, ¿no? Sería el peor panorama que podríamos esperar. Es por ello que la clave del éxito radica en un adecuado monitoreo. Buenas tardes, amigos. Yo les voy a hablar un poco de las incidencias, ya que durante el proceso de compostaje podemos encontrarnos con algunos problemas que retrasen o ataquen al desarrollo óptimo de nuestras amigas las lombrices, pero en general tienen fácil solución. Por favor, Sofi. Aquí les vamos a exponer los principales, los más comunes. ¿Qué pasa si nuestro montón está seco? Lo que tenemos que hacer es humedecerlo con poca agua y añadiendo restos vegetales, cuidando que no excedernos en las cantidades, porque podría repercutir en otros problemas como el aumento de la temperatura o el cambio de respiración por falta de aireación. Ahora, ¿qué pasa si el montón está muy húmedo? Se recomienda añadir el material seco y mezclar todos los materiales, esto con el fin de que el material seco le robe humedad al material ya compostado. Si aparecen malos olores, la respuesta está en que hay material que las lombrices no pueden digerir o es inadecuado, que no les agrade, ya sea por su pH, porque contiene mucha proteína, otras cosas. Para solucionarlo, lo mejor es alimentar a las lombrices menos o definitivamente parar la alimentación. También cuidar que la buena aireación, porque cuando falta el oxígeno se cambia a una respiración, a una descomposición anaerobia, lo cual atraerá los malos olores. Si el problema está en la proliferación de moscas, esto se debe a que está haciendo aportes excesivos en material orgánico, material verde, y la forma de solucionarlo es cubriendo estos restos con periódico tela, es decir, material café, que funja como una especie de tapa para que las moscas no puedan llegar directamente al material verde. Ahora bien, si el problema es la muerte de lombrices, que es el más grave, puede ser debido al exceso o falta de humedad, así como a un pH inadecuado y a una temperatura extrema. Habrá que comenzar de nuevo el proceso. Se retira todo el material y se pone a las lombrices en un sistema en el que se encuentren más estables. Ahora déjenme hablar un poco de la biota en el proceso del lombricompostaje. Por favor. Aunque el protagonista en nuestro sistema va a ser la lombriz, es importante remarcar que dentro del pequeño ecosistema abundan microorganismos y macroorganismos, los cuales contribuyen a la descomposición de la materia orgánica. Nosotros nos enfocamos precisamente en la lombriz, buscamos tomar las características, el ambiente propicio para su desarrollo y crecimiento en población. Podemos encontrarnos con estos especímenes, estos organismos como los colémbolos, el ácaro, la mosca. Estos ayudan a la descomposición de la materia orgánica. Ya hablamos de que si existe un problema con la proliferación y el crecimiento de la población de la mosca, cómo arreglarlo. Ahora, por favor, Sofi. Existen los organismos que no afecten de manera directa a nuestras lombrices, como por ejemplo los milpies, las cochinillas, los pececillos de plata, otros gusanos. ¿Por qué digo que no afectan de manera directa? Es porque debido a que no se guardan las condiciones propicias para la abundancia de lombrices, se guardan las condiciones para que crezcan en población estos organismos, va a haber una competencia por los recursos de alimentación, de recursos como la materia orgánica o de espacio. Entonces se va a ver
atacada el desarrollo de nuestras lombrices. Por favor. Otros organismos que afectan indirectamente son los caracoles, las babosas, los grillos. Hay que dejar claro que no son malos estos organismos, simplemente hay que buscar un equilibrio en las poblaciones, ya que si se exceden pueden llegar a perjudicar al desarrollo de nuestras amigas las lombrices. Por ejemplo, los caracoles. Estos son muy voraces. ¿Qué van a hacer si encuentran abundancia en materia orgánica, que es su alimento? Pues va a crecer su población y entonces van a aplazar a las lombrices, haciendo que aminore sus condiciones óptimas. Por favor. Ahora les voy a hablar de los organismos que son nocivos de manera directa. Uno de ellos son las hormigas. Está bien que haya unas cuantas en la composta, como ya mis compañeras les hablaron, son parte de los conocidos como ingenieros del suelo, ayudan a la descomposición. El problema está en el aumento de su población. Estos son organismos carnívoros, se podrán llegar a alimentar de nuestros organismos, las lombrices. Así que si hay condiciones en las que proliferen las hormigas, que son las condiciones de humedad, de poca humedad, es decir, condiciones secas, estas van a ganar terreno comiéndose a las lombrices y haciendo casi un hormiguero. Es por ello que son un indicador clave para el registro de humedad. Si hay poca humedad, abundan las hormigas. Si hay mucha humedad, abundan las lombrices. Por favor. Este es otro organismo al que hay que tenerle mucha atención. Son los 100 pies. Ya vimos anteriormente al 1000 pies, que es amigo de las lombrices. Podemos ver la diferencia. Entre cada segmento hay 2 pares de patas en los 1000 pies. Hay más patas, son visibles. En los 100 pies hay 2 patas por cada segmento. Son carnívoros, de ahí está el problema. Se pueden alimentar de nuestras lombrices. Esto quiere decir que si hay uno en nuestro sistema, va a llegar a ser un depredador muy importante. Por favor. Otro depredador importante, pero no solo de las lombrices, sino de todos los animales que habitan en el suelo, son los gusanos cabeza de martillo. Estos son voraces. Atacan el ecosistema y como comen de todo, amenazan a la biodiversidad del mismo. Es de crucial importancia que si ven uno, sáquenlo. No decimos que los eliminen. Cada uno de estos organismos, si bien no son favorecedores al crecimiento de las lombrices, cumplen una función importante en el ecosistema. No hay que deshacernos de él, solo reubicarlos. Tiene la peculiaridad de que si buscamos aplastarlo o cortarlo, cada parte va a ser un nuevo organismo. Es decir, si lo partimos en 3, se hará 3 organismos, aumentando la población y corriendo más riesgos. Por favor. Aquí les presentamos a los organismos, los animales más grandes, que si mantienen las condiciones óptimas con un cuidado adecuado y poniendo atención en que las lombrices estén a gustas a su ambiente, no serán un problema. Puede llegar el caso de que una lombriz escape y llegue un ave que estaba esperando, expectante por ella, y se la coma. Pero si somos cuidadosos, estos no serán un problema. Por favor. Ahora les voy a hablar un poco de los usos de la lombricomposta. Como ya le hemos hablado, se obtienen 2 abonos, uno líquido y uno sólido. El líquido es un abono muy concentrado. Para utilizarlo, debemos diluirlo en 3 partes de agua por cada del lixiviado. Puede emplearse en plantas interiores como exteriores regando la tierra. Hay que poner atención que un buen lixiviado debe oler a tierra de bosque, debe tener un aroma bonito. Además de que es un reflejo de lo que sucede en la lombricomposta, en la parte de arriba. Eso quiere decir que si nuestro lixiviado huele mal, algo pasa arriba. Si nuestro lixiviado tiene pH muy ácido, muy alcalino, algo está pasando arriba. Hay que poner énfasis en que el lixiviado es el resultado del trabajo de descomposición de la parte de arriba. Ahora, la parte sólida
el compostaje sólido, ya madura, la textura debe ser esponjosa, de color café oscuro y con un aroma característico a tierra húmeda, también a tierra de bosque. De igual forma, se debe diluir. La recomendación es que cada uno de estos abonos se debe diluir por cada de 3 partes de agua, 1 por 3. Es mejor, se distribuyen mejor los nutrientes y se evitan problemas si se agregan a las plantas. Espérame, por favor. Se me olvidó decirles que las primeras muestras que se obtengan del lixiviado, del abono líquido, se recomienda que se vuelvan a agregar a la pila de composta, a la lombricomposta, porque puede ser que no esté totalmente descompuesto o que le haya faltado proceso de humidificación. Para agregarlo de nuevo, se hace lo mismo. Debemos diluirlo en 3 partes de agua y agregarlo poco a poco para que no afecte mucho las condiciones de la lombricomposta. Y ahora sí, por favor. Muchos tenemos como objetivo llevar a cabo la lombricomposta para agregarla a nuestros cultivos, llevar a cabo una mejor agricultura. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura define a la agricultura orgánica o a la producción orgánica en un sistema de producción que mantiene y mejora la salud de los suelos, los ecosistemas y las personas. Por favor. Basándonos en esta información, tenemos que los alimentos orgánicos obtenidos de animales y vegetales deben ser elaborados de manera amigable con el medio ambiente y evitando el uso de productos sintéticos como pesticidas, herbicidas y fertilizantes artificiales, estando más cerca así de la soberanía alimentaria. Y gracias a la lombricomposta podemos estar más cerca de ella. Por favor. Por último, queremos hablarles de los beneficios de la lombricomposta. ¿Qué beneficio nos trae llevar a cabo este lindo proceso? Ok, bueno, aquí venimos a animarlos sinceramente a que conozcan los beneficios, al por qué sería bueno que ustedes hagan lombricompostaje y principalmente uno de los problemas que se tiene no solo en México sino a nivel mundial es la disposición de desechos. Somos muy consumistas, la gran mayoría de la población a nivel mundial. Generamos tantos desechos que los vertederos de basura en verdad están llenos. Entonces, una de las razones por la que sería bueno hacer lombricompostaje es que la disposición de residuos se iría reduciendo. Esto quiere decir que si nosotros al día generamos, bueno, ya se hizo una ley, no sé si en todo México, una disculpa por eso, de que ciertos días se recoge la basura orgánica y ciertos días la basura inorgánica. Ok, entonces, si nosotros vamos disminuyendo la cantidad de residuos orgánicos que llevaríamos a los residuos, a los rellenos sanitarios, entonces los costos de disposición de esos residuos, o sea, lo que le cuesta al gobierno llevar la basura orgánica desde nuestras casas a los vertederos, disminuiría significativamente. Esa es una de las principales razones por las cuales sería bueno que se animaran a hacer esto. Otro de los beneficios es que se evita que los residuos orgánicos, como bien lo decía Gaby, se acumulen en estos basureros que ya están completamente saturados, y con ello también se evita la producción de gases tóxicos y algunos materiales líquidos que pueden contaminar el subsuelo, como por ejemplo el amoníaco. Y bueno, recordemos que no solamente va a ser el subsuelo, porque también puede que de pronto de ahí se vaya y se extienda la contaminación a mantos acuíferos de los que dependemos totalmente poblaciones enteras, o cualquier otro tipo que implique poner en riesgo la salud de todos los organismos vivos que vivan o dependan de esa región, también se verían afectados. Entonces, con esta lombricomposta evitamos que se produzca esta contaminación. El beneficio de la lombricomposta está en que es alta en nitrógeno, potasio, fósforo y magnesio, además de que aporta minerales y micronutrientes necesarios para los cultivos, ayudando a que se mejoren las facultades y cualidades del suelo y de nuestros alimentos.
Ok, acabo de leer un comentario que decía que la disposición de residuos no está en toda la República, entonces esto todavía es más importante porque no tenemos una regulación de nuestros desechos, entonces se combina orgánico con inorgánico, y lo que acaba de decir mi compañera Sofi es que si de por sí es difícil, les empiezan a acumular gases tóxicos y lixiviados que no siempre son beneficiosos para el suelo, y esto se combina con basura inorgánica, resulta aún peor. Entonces, esa podría ser uno de los grandes motivos por el cual nos motivemos a nosotros mismos a hacer lombricomposta. Otra de los beneficios muy grandes de la lombricomposta es que reduce la erosión y también ayuda a que haya una retención de la humedad, que es súper importante para nuestros cultivos o hortalizas, y también mejora a la estructura del suelo porque mejora su fertilidad. Lo que ocurre aquí es que si nosotros, como dijeron hace rato, ponemos una capa que usualmente resulta un poco húmeda, compacta de nuestra composta, va a evitar que encima de nuestra maceta con tierra la ponemos. Esto va a evitar que se pierda la humedad que normalmente se pierde, ¿ok? Y también mejora su fertilidad porque, como ya lo mencionamos, tiene minerales, micronutrientes, moléculas que van a ayudar a nuestras plantas a que crezcan y por lo tanto mejora su fertilidad. Y también, por último, tenemos que estabilizar el pH y la temperatura del suelo. Esto provocando que tengamos suelos en lo que se le hace llamar más sanos, y que también nos ayuden a que sean suelos más fértiles, y con ello promovamos el crecimiento de algunos cultivos agrícolas. Bueno, eso sería todo de parte de nosotros. En nombre de mis compañeras y del equipo de Lombricomposta en la Facultad de Ciencias, les damos las gracias por acompañarnos. Les dejamos nuestra página de Facebook con el código QR para que sea mayor comodidad, y nuestro correo para que nos encuentren si tienen alguna duda, para que compartan esta cultura de la lombriz y aportemos nuestro granito de arena en el cambio. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias, chicos. Estuvo muy completa su plática y pues vamos a pasar a la sección de preguntas. Aquí tenemos un montón de preguntas, tenemos de Facebook, de Zoom, también de Slido. Incluso voy a invitar a los asistentes, si alguien quisiera hacer una pregunta pues un poco directa, puede alzar la mano en la opción, en la pestaña de participantes aparece esa opción. Pero bueno, en lo que se animan a preguntar por aquí, vamos a ver unas que ya recolectamos. Una de las que más se repite, ¿dónde se pueden conseguir estas lombrices y cuánto cuestan? Okay. Gaby, ¿nos puedes ayudar con...? Sí. Bueno, dada la situación que estamos atravesando, no solo en México, sino a nivel mundial, esto se complica un poco. Sinceramente, yo conseguí las lombrices en Xochimilco, en el canal de Cuemanco. Las venden en los acuarios, es lo curioso porque se las dan de comer a los reptiles. Entonces, en ese caso estuvo un poco costosa, la verdad, fueron lombrices jóvenes las que me vendieron, no tenían citelo, y me costó 80 pesos, tenía como, ¿qué les gusta? 50 lombrices. Pero con esto de la pandemia, como vemos, no solo surgen cosas malas, sino también buenas, y mucha gente está empezando a hacer esto del lombricompostaje, se está popularizando, que eso es buenísimo. Entonces, en Facebook hay muchos grupos, pueden poner en la lupita de buscar, ahí ponen lombricomposta, y hay grupos en los que la gente vende y se los hace llegar hasta la puerta de su hogar. No son caros, muchas veces el kilo se los venden en 80 pesos, no solo de lombriz, sino que viene con sustrato, o sea, con tierra, porque no pueden vivir solo a la intemperie. Entonces vienen con un poco de sustrato, llegan a costar de 80 a 100 pesos, a veces son hasta 400 lombrices por 120, 160, los precios varían mucho. Lo recomendable, y seguimos, es que no salgan de casa, si pueden pedirlo por vía correo sería excelente. La verdad hay muchos grupos, lo mejor sería que si encuentran una publicación, vean los comentarios si son positivos antes de hacer cualquier depósito, y vean si las lombrices llegan en buenas condiciones, porque como dijeron mis compañeros, ellas nos van a ayudar a nosotros y por lo tanto nosotros debemos de ofrecerle
una buena calidad de vida. Entonces, si vienen empacadas aplastadas, porque vi que viene un empaque de FedEx como aplastado, pues mejor evitar ese tipo de compras o recomendar a los compradores, a los vendedores que vengan en vasitos como de plástico, vasos que después podemos usar nosotros. Entonces, lo recomendable es que busquen en Facebook, inclusive Mercado Libre los tiene, en páginas de internet que podemos buscar, ver si son fiables las páginas y comprarlas ahí. Excelente, muchas gracias. Ahora, otra pregunta que se repite bastante es, ¿qué cantidad aproximadamente de lombrices se utilizaría para cada método o con cuántas recomiendan empezar para una composta de una familia pequeña? Así vienen algunas preguntas. Pues yo creo que podríamos dar el ejemplo más del método 3, de la cajita de madera, que para ello se ocuparon alrededor de las lombrices que compró Gaby, que eran 40, me parece. Entonces, con eso bastó y créanme que fue suficiente para que se empezaran a reproducir. Como les mencionaba, no necesitamos saturar nuestra población de lombrices, porque hay que considerar que con el tiempo van a crecer, esta población va a crecer, entonces también van a necesitar su espacio para desarrollarse. Tal vez en el método de la botellita de plástico necesitaríamos menos lombrices, podremos reducirlo incluso a la mitad. La clave no solo va a estar en las lombrices, sino en las condiciones que les demos, porque de nada va a servir que hayamos puesto muchas lombrices si las condiciones de alimentación, de temperatura y humedad no son las adecuadas, pues vamos a tener que no van a trabajar, no van a digerir descomponer estos alimentos, entonces pues nuestra composta no va a proliferar. Entonces hay que buscar un equilibrio entre el número de lombrices y las condiciones óptimas. ¿Esto por qué les digo? Porque no hay números como tal exactos que les podamos dar. Como les mencionaba, también depende mucho del volumen de su contenedor. Y bueno, recuerden siempre mantener en mente que las lombrices también son organismos vivos y entonces las mejores condiciones para ellas son las que nos van a ayudar a desarrollar bien la lombricomposta. Ok, muchísimas gracias. Hay otra pregunta un poco relacionada que dice, ¿qué pasa entonces cuando la población de lombrices va aumentando en la composta? ¿Qué se puede hacer en ese sentido? Si gustan, yo les ayudo con esa pregunta, ¿ok? En nuestro caso lo que hicimos es que sí empezó a crecer la población de lombrices, entonces lo que podemos hacer es que si nuestro compost o lombricompostaje está llevando un proceso adecuado y llegamos hasta la madurez, que ocurre de entre 6 a 9 meses después de que empezó el proceso, ya es un compost maduro y vemos que hay muchísimas lombrices, es súper beneficioso esto, porque entonces podemos reproducirlo en masa, hacerlo más grande. Y en verdad esto puede ser hasta un negocio para ustedes, porque pueden vender los productos como el lixiviado o el humus sólido. No le pueden sacar en verdad mucho provecho. Hay gente que, como repito, dadas las situaciones que estamos atravesando, estamos más en casa, queremos empezar nuestros huertos orgánicos y como dijimos es un muy buen fertilizante, va a ayudar a un rápido crecimiento. Inclusive una de nuestras amigas se lo echó un tomate que estaba desmayado y en verdad el tomate revivió. Entonces, lo podemos usar, o sea, si ya vimos que hay muchísimas lombrices, lo que podemos hacer es separarlas, hacer nuevas compostas. Si no tenemos mucho espacio, pues también pueden venderlas. Igual en páginas de Facebook, promociónense, pesen 1 kilo, como dijimos, de lombrices con sustrato, véndanlo, o hagan más composta. El chiste es que todo esto se difunda en grande y sería increíble que muchísima gente lo pueda hacer y ver los efectos que podemos causar para el bien de nuestro planeta. Entonces, hay varias soluciones. Podemos hacer más compostas o bien empezar un negocio, ya sea con los productos o igual con las lombrices. Bueno, excelente, muchas gracias. Y en el caso de que quisiéramos empezar nuestro negocio, bueno, recordemos que esta charla se llama Hacer lombricomposta en casa. Y, por ejemplo, si quisiéramos empezar una producción para vender los lixiviados o el humus, hay una norma mexicana
que regula la venta y distribución de este producto, pues tiene que cumplir con características especiales de pH y humedad. Entonces solo sería cuestión de reevaluar tal vez tu actividad, hacer, como dice Gaby, esta actividad un poco más en masa y tener en consideración de dónde van a venir tus residuos orgánicos, por ejemplo, tal vez de escuelas, de hospitales, y también cambia por completo cómo va a ser la administración, porque hay que pedir a estas instituciones que, por ejemplo, separen algunos. Recordemos que no todos los residuos orgánicos se aprovechan, ¿no? Entonces hay que pedirles a estas instituciones que separen de pronto los cítricos, los huesos, restos de carne, aceites. Entonces cambia por completo toda la logística para llevar a cabo una lombricomposta un poco más industrial, pero, o sea, es totalmente viable, ¿eh? O sea, no se desanimen, es una gran oportunidad para implementarlo. Así es, muy importante esa precisión que nos hace, Sofi. Bueno, hay otras preguntas por ahí que son respecto al sustrato. Nos dicen, ¿cómo puedo determinar si cierta tierra sirve para mi lombricomposta? ¿Cuál es la tierra de maceta? ¿Puedo incluir humus que compré? Y por ahí hay otra que dice si también se puede agregar turba. Entonces, todo esto en cuanto al sustrato, pues, ¿qué nos podrían comentar? Bueno, podríamos decir de primera instancia que tal vez cualquier tierra sirve. Sin embargo, hay que vigilar que se vea una tierra saludable, porque muchas veces podríamos introducir agentes tal vez patógenos como hongos o microbios que no beneficien para nada la actividad de nuestra lombricomposta. Entonces, tal vez podríamos empezar a ir, por ejemplo, a un parque donde veamos que las plantas, los árboles, y que se ve que hay un sistema en equilibrio, ¿no? Que hay condiciones favorables, tal vez podríamos agarrar un poco de esa tierra en caso de no tener tierra para maceta. Muchas veces la tierra para maceta ya la venden preparada en los mercados, sobre todo en los lugares donde venden plantas. Ya viene así preparada, también en algunas tiendas comerciales como Home Depot o en algunos pasillos de jardinería de centros comerciales más grandes, también se vende en costales en la tierra para maceta. Entonces, si no tenemos la opción de ir y salir en estos tiempos a comprarla, tal vez de algún parque cercano, un jardín, si es de nuestros vecinos, pues con el debido permiso también, obtenerla. Les digo, siempre y cuando veamos, tal vez contemplar un poco si no tiene ninguna de las plagas que les comentamos anteriormente, o sea, que sea una tierra que se vea a la vista saludable. Para comenzar, después podemos, ya como les comentaba, la mejor ventaja es comenzar nuestro proceso de compostaje con la misma composta que ya se desarrolló antes. Ok, muy bien. Muchas gracias. Ahora vienen otras preguntas que son un poco más hacia el proceso. Nos preguntan que si las capas que mencionaron se tienen que colocar nuevamente para alimentar a la lombricomposta, si se tiene que revolver para que tenga respiración y cada cuánto se estaría entonces agregando materia verde y café. Dice otra pregunta por ahí, ¿de qué manera voy agregando el nuevo alimento? ¿Solo lo voy poniendo encima de la pila? Justamente como bien mencionaban, hay que volver a repetir las capas. Sin embargo, una vez que ya tienes tu material orgánico, es decir, ya recolectaste los residuos de toda la semana de tu casa, por ejemplo, y los quieres poner en tu composta, en ese caso bastaría solo con ponerlos en la capa superior y volver a taparlos con esta capa de material seco, ya sea hojas o paja. Y lo recomendable es que se depositen los residuos aproximadamente cada semana o 15 días. Tampoco tenemos que saturarlos de alimento. Y, por ejemplo, muchas veces preguntan que si, no, pues esta semana tal vez generé demasiados residuos y ya no los puedo poner en mi composta. ¿Qué puedo hacer? Bueno, en ese caso convendría conseguir un recipiente que se pueda cerrar herméticamente y posicionarlo. Y
posicionarlos ahí los residuos y esperar hasta que sea tiempo para poderlos poner en la lombricomposta. No importa que esté podrido, por decirlo así. Tal vez a nosotros nos disguste el olor y el aspecto, pero es lo que las lombrices buscan, que este alimento esté como más acuoso, ya en fases de descomposición, para que ellos también los aprovechen. Pero es de vital importancia que en este caso el recipiente esté bien sellado para que no entren moscos o larvas de cualquier otro tipo de microorganismo y se puedan depositar. Les digo, entre una semana o 15 días más o menos. Lo depositas en la capa más superior y después vuelves a tapar con tu capa de material café, y recuerden que era importante tener una tapa, o si no tienes una tapa puedes poner una bolsa de plástico negra. Y algo muy importante, no hay que manipularlas muy seguido. Ya preguntaban lo de si hay que revolverlo. Sí, se dice que ese método es como de aireación, que es decir, se le introduce un poco de oxígeno a la mezcla. Igual revolverlo cada 15 días, por mucho una vez a la semana, sería lo indicado. Ok, muchísimas gracias, Sofi. Igual, si alguien de la sala de Zoom quisiera hacer una pregunta, pues con el uso del micrófono, adelante, pueden hacerlo. Mientras voy a seguir con estas preguntas que hemos recolectado. Hay varias que son como en torno a todos los insectos y otros animalitos que puedan ir surgiendo por ahí. Nos dicen algunos tips para el control de hormigas, coleópteros, o sea, realmente se tienen que controlar. Si tengo cochinillas y milpies en mi composta, ¿debería retirarlos? ¿Cuál sería un buen método para eliminar caracoles? En mi jardín hay muchos saltamontes. ¿Representan realmente algún peligro? Y tal vez ya lo medio mencionaban ustedes en su presentación, pero quizá para hacer por ahí alguna precisión, pues sería adecuado que nos comenten. Alan, ¿nos ayudas? Sí. Bueno, lo que buscamos con nuestra lombricomposta es mantener las condiciones propicias para que la lombriz crezca en población. Si se mantienen las condiciones estables para que la lombriz crezca, no habría problemas con otros organismos como las hormigas o los saltamontes. Pero si cambian las condiciones en las que favorezcan más a otros organismos como los caracoles, entonces se tiene que poner énfasis en la humedad, pH y los otros factores. Puedes reubicar a los organismos con la mano, no hay problema, pero buscando no eliminarlos. Recordemos que son importantes, tienen una función en el ecosistema. Lo que buscamos es que la lombriz crezca, se desarrolle bien. Creo que sería todo. Ok, muchas gracias. Bueno, hay una serie de preguntas extra, por ahí unas específicas. Por ejemplo, ¿el pH se mide usando el lixiviado o la tierra? Podría ser cualquiera de los dos, ya sea que el lixiviado lo tienes que diluir. Recuerda esta proporción de 1 a 5, lo diluyes, esperas un rato y tomas la muestra, o bien puedes extraer el humus. El humus, esta materia esponjosa, ponerla en un vasito, adicionar un poco de agua, y muy poca, y esperar a que como que todos los nutrientes del humus se transmitan al agua. Entonces, ya que el agua se ponga un poco café y adquiera una tonalidad más marrón, es entonces cuando vas a meter ahí tu tira. Entonces podría ser en cualquiera, ya sea en el lixiviado o en el humus, después de haberle agregado agua. Ok, muchas gracias. Además nos dicen por ahí, ¿son suficientes los nutrientes que provee la lombricomposta para cualquier tipo de plantita o debe complementarse con algo más? Pues en general son suficientes. Lo que pasa es que crean una descomposición, bueno, se genera la descomposición, realizan la digestión y todo lo que no le sirve a la lombriz lo desecha, que en general va a ser lo que nos sirve a nosotros y para las plantas. Entonces sí, por ejemplo, ocurre el rompimiento en su sistema digestivo de moléculas grandes a moléculas muy pequeñas. Entonces esto hace que para nuestras plantas sea súper beneficioso porque lo pueden consumir más fácilmente. Entonces sí, en general el humus se vende como fertilizante, como
solo apliques ese fertilizante y va a servir, va a ser suficiente. Si gustas aplicar otro, no hay problema, juega muy bien con otros fertilizantes, inclusive lo puedes combinar con luego como fertilizante también usan el excremento de borrego, lo puedes juntar sin ningún problema y mezclar con la tierra de tu plantita. Excelente, muchas gracias. Ahora unas preguntas ya para terminar sobre materiales usados. ¿El papel que dan en las tortillas se puede utilizar como material seco? ¿Y qué tal acerca del aserrín? Igual otras personas nos preguntan de otros materiales, pero como ustedes ya por ahí especificaron, tal vez si quieren se los digo y por ahí de nuevo pues especificar. Restos de pollo, pescado y carne, excretas de gallina o excremento de otros animales. ¿Qué sucede con ellos y con los otros que les mencionaba que eran aserrín y el papel de las tortillas? Bueno, el aserrín sí lo podemos usar porque, por ejemplo, si nuestra composta está muy húmeda, porque el aserrín es madera, tiende a absorber mucha humedad, entonces si tenemos un problema de humedad, se puede usar, ¿ok? Entonces, o se puede agregar como material café, porque ya está seco, era el aserrín, la excreta de gallina, pues sí, usualmente las gallinas lo que comen, algunas, no todas, es ¿cómo se llama? Bueno, les dan alimento para gallina. Entonces, puede que su alimentación no sea la más indicada porque no consumen como hierba o algo que nos degraden usualmente. Entonces, lo recomendable sería que no se use, porque lo que también pasa es que podría acidificar el sistema. ¿Ok? Y repetimos, las lombrices son herbívoras, entonces no podemos agregar carne. Lo único que va a hacer es que haya un sistema de putrefacción y tengamos que desechar la composta, porque igual la carne tiende a que las moscas dejen sus larvas ahí, entonces van a generar competencia y se tenga que desechar. Algo más que pasa cuando agregas mucha proteína, esta es nociva para las lombrices si hay exceso, ya que les da una enfermedad en la que se empiezan a hinchar en todo el cuerpo, llevándolas a la muerte. El aserrín tiene que ser uno que no esté procesado. Mientras no esté procesado, sí se puede usar como material café. ¿Y cuál era la otra? El estraza también. También tienes el que esté entintado, tratado, tratar de que no usarlo. Es mejor así. Sí, usualmente el aserrín que venden en las carpinterías siempre tiene un olor como a barniz. Entonces, pues definitivamente si es de carpintería, no es una buena opción. Tiene que ser natural totalmente. Muy bien. Pues muchas gracias, chicos. Todavía tenemos un montón de preguntas por aquí, pero qué bueno que nos dejan su correo y también el Facebook, porque pues de ese modo pueden hacérselas llegar. Ya personalmente quizás hasta por ahí haya más conversación, pero bueno, muchas gracias por toda la información que nos dieron. Es un mundo de información, pero está excelente que nos hayan dicho como todo lo que tenemos que tomar en cuenta si queremos iniciar con nuestra lombricomposta. Yo también quisiera, si Sofi me permites compartir pantalla, invitarlos. Ya mañana será nuestro último día de la semana de talleres de acción ambiental. Y el día de mañana tenemos a Danae Espinosa con Acción Climática y Juvenil desde México y Latinoamérica de 12 a 2. Y tenemos la charla de Yongo, que es como una constitución juvenil del marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático, que es de 6 a 7:30. Y pues con todos nuestros ponentes amigos, Montserrat, Ana, Sebas y Roger. Entonces los invitamos el día de mañana, únanse, es el último día y además al final de todo tendremos una sorpresa, se acercan más eventos, así que pues los esperamos con todas las ganas del mundo. Cualquier duda, ya saben, pueden preguntarnos por Facebook, por correo, también a nuestros ponentes por correo. Si se perdieron alguna plática de las anteriores, que estuvieron muy buenas, por cierto, pues pueden ver las transmisiones en vivo en nuestra página, Proyecto Ecociencias. Y pues así es. Muchas gracias a nuestros asistentes. Nos vemos pronto. Gracias por la invitación y hasta luego. Hasta luego.